6:40, ahora sí. Vamos al tema que les anuncié, Yolanda. Gracias, Carlos. Un gusto contar con usted y gracias por acompañarnos tan temprano, doctor Ismael Quintana. Vamos a hablar sobre el ERCAL. Por segunda ocasión, el Consejo de Administración Legislativa le devuelve el proyecto de ley denominado de protección a la dolarización, esta vez por considerar que tiene 14 elementos de inconstitucionalidad. ¿Desde cuándo pueden ellos calificar los temas constitucionales? ¿Tienen competencia para eso, alcalde? Buenos días, doña Yolanda, un abrazo para usted, un abrazo para Carlos y para la audiencia de Max. Desde nunca le debería decir, porque el Consejo Administrativo de la Legislatura, como su nombre lo indica, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución, es un órgano que se encarga de los aspectos puramente administrativos de la Asamblea Nacional. Para eso está concebido, es decir, para manejar el presupuesto de la legislatura, para manejar temas de talento humano, para manejar temas sancionatorios. Lo que ocurre es que esta muy mal hecha ley de la función legislativa del año 2009, en el artículo 56, le entrega una facultad a este Consejo Administrativo de la Legislatura para calificar los proyectos de ley, todos los proyectos de ley que los distintos proponentes o quienes tienen iniciativa constitucional para proponer o presentar proyectos de ley, como es el caso del presidente de la República, tenga que calificar. Ahora, esa calificación, esa atribución que la ley, ojo, la ley, no la Constitución, le entrega al CAL, se circunscribe a revisar básicamente aspectos formales del proyecto de ley. ¿Cuáles? Aquellos requisitos formales que la propia Constitución en el artículo 136 establece. Por ejemplo, verificar que el proyecto de ley tenga la motivación o los considerandos o la exposición de motivos, que tenga un articulado concatenado, que además se refiera a una sola materia y, por último, que se respeten las reglas constitucionales de iniciativa para presentar aquel proyecto de ley. A eso se circunscribe la labor del famoso CAL, no a extender su análisis a cuestiones de fondo o, como en este caso, a cuestiones de carácter constitucional. Es decir, el CAL, en este caso, con el segundo rechazo, la segunda no calificación al proyecto de ley de defensa de la dolarización, ha asumido atribuciones que constitucionalmente le competen o le compete a otro órgano, como es la Corte Constitucional. En el país, el único órgano que nos puede decir finalmente si es que una norma vigente, además, es contrario o no a la Constitución por el fondo, por la forma, es la Corte Constitucional, ni siquiera el Pleno de la Asamblea Nacional, peor un órgano administrativo compuesto por 7 legisladores, aunque en esto hay que aclarar que la decisión se toma por parte de 4 de los 7 integrantes de este Consejo Administrativo a la Legislatura, así que con la normativa vigente no hay competencia para aquello. ¿Y ellos fundamentaron estos temas que calificaron de inconstitucionales? ¿Hubo una fundamentación del tema o simplemente mandaron así abiertamente, diciendo hay 14 temas que pecan de inconstitucionalidad? A ver, lo que dice la ley primero, lo que dice la ley es cuando el CAL no encuentra que este proyecto de ley cumple con los requisitos a los que me refería hace un momento nada más, le tiene que no calificar a este proyecto de ley y tiene que notificar de aquello al proponente, en este caso al presidente de la República, indicándole los motivos o las razones por las cuales no ha dado paso al trámite o al tratamiento de ese proyecto de ley. Eso dispone el artículo 56 de la Ley de la Función Legislativa. ¿Qué pasa con la decisión de hace un par de días? Que el CAL lo único que hace es no calificar la ley de defensa de la dolarización, indicando que podrían presentarse potenciales inconstitucionalidades en ese proyecto de ley. Sin embargo, no le dice al presidente de la República cuáles son esas supuestas 14 inconstitucionalidades que han encontrado. Cuestión que, como le insisto, por último, deberían hacerle saber para que el jefe de Estado pueda, en todo caso, corregir si es que ellos se han ya puesto el disfraz de jueces constitucionales, al menos haga bien la tarea, no me diga, no se invente inconstitucionalidades, cuando en realidad detrás de eso lo que hay es un mensaje claramente político. No nos da la gana de tramitar el proyecto de ley, no nos interesa proteger la dolarización, nos vale un pepino la economía del país, pero disfrazo esa decisión política bajo una leguleyada, bajo un argumento que no tiene sustento constitucional ni legal. ¿Hasta cuándo tiene la ciudadanía que soportar este tipo de burlas y de actuaciones evidentemente políticas de sus legisladores? ¿Existe alguna instancia legal a la que pueda acudir
para reclamar, denunciar, demandar, lo que sea, de que estos señores no están cumpliendo con sus competencias y se han ido más allá de las mismas, lo cual amerita sanción? A ver, a mí me parece peligroso lo que se ha hecho hace un par de días, porque ellos están coartando su propia facultad constitucional de deliberar, de debatir los proyectos de ley. Acá nadie está diciendo que la legislatura está obligada. De hecho, ayer el presidente de la República en un comunicado hacía presente eso. Nadie te está diciendo que estás obligado a aprobar el proyecto de ley. Tu facultad para debatir es tan amplia, según la Constitución, que puedes aprobar totalmente, puedes negar totalmente el proyecto de ley, o puedes hacer modificaciones o sustracciones o correcciones que tú estimes como legislador al proyecto de ley. Pero tu obligación constitucional es debatir, pues, no impedir el debate en el Pleno. Eso es lo que realmente nos ha llamado la atención. Ahora, ¿qué es lo que tiene el presidente de la República? Bueno, hay algunas alternativas, algunas que son de carácter político y otras que son de carácter puramente jurídico. Ayer se anunciaba, o ayer yo veía en un noticiero, que el presidente de la legislatura anunciaba que se van a conformar mesas técnicas para tratar de dialogar, de entrar un canal de comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo y ver si se corrigen esas supuestas inconstitucionalidades que estos legisladores disfrazados de jueces constitucionales han encontrado en el proyecto de ley. Digamos que esa podría ser una alternativa de carácter, como llamarían en el Consejo Electoral, supralegal, ¿no? Una cuestión que en realidad es peligrosa porque, en todo caso, la legislatura está sometiendo al chantaje y al decisionismo y a la arbitrariedad de 7 o de 4 miembros de esa legislatura al contenido de un proyecto de ley que yo entiendo es vital para la economía del país. Desde lo jurídico, el presidente tiene otras alternativas para evitar que el CAL evada su responsabilidad de calificar a trámite el proyecto de ley y permita su tratamiento en la comisión y en el pleno de la legislatura. La primera sería entonces impugnar derechamente esta resolución del CAL, esta decisión administrativa, vía acción de protección, por ejemplo, indicando que aquí ha habido un exceso en el ejercicio de las atribuciones del CAL y que ese acto tendría que ser dejado sin efecto y vía orden de un juez obligarle al Consejo Administrativo de la Legislatura a ceñirse en sus competencias. Digamos, yo lo veo muy complicado que el jefe del Estado tenga esos mecanismos, o podría incluso acudir a la Corte Constitucional vía acción por incumplimiento o vía demanda de interpretación constitucional, para que finalmente sea la magistratura la que le diga al Consejo Administrativo de la Legislatura, a ver, ojo, usted ha incumplido abiertamente la atribución que respecto de proyectos de ley le entregue el artículo 56 de su propia ley de la función legislativa, o que a la luz de una interpretación constitucional del artículo 122 al que hacía referencia, le indique la Corte Constitucional al Consejo Administrativo de la Legislatura. Estas son sus atribuciones y no las de ejercer un control de constitucionalidad que nos corresponde a nosotros. Gracias, doctor. No dejo de preguntarme si es que no hubo aquí arrogación de funciones por 4 miembros del CAL, pero se me acabó el tiempo. Vamos con Carlos Vera, que tiene más para ustedes del foco principal. Yolanda, gracias. Usaste muy bien tu tiempo, porque lograste que el doctor Quintana mostrara salidas. Ahora, lo que yo le pediría luego, si es posible, en el caso de que haya examinado la ley, es que propusiera alternativas si alguno de los artículos tienen visos de una interpretación de inconstitucionalidad para eliminar los pretextos. Sin embargo, usted fue más allá, hizo una afirmación categórica. A la Asamblea no le interesa proteger el sistema económico y el régimen de dolarización. ¿Por qué? No cómo, se expresa en esta decisión, evidentemente, ¿no? 4 de 6 creo que son en contra, 3 de esos 4 son del partido de gobierno, el cual el presidente tardíamente se desafilia. Se abstuvo Patricio Donoso, que es de Creo, votó a favor de que pase el proyecto Cristina Reyes del PCC. Pero esta afirmación suya es categórica, la repito, a la Asamblea no le interesa proteger el sistema económico y el régimen de dolarización. A ver, ¿por qué yo afirmo esto? Porque si le interesaría, por último, debatir el tema y cuidar en términos generales la dolarización, daría paso al tratamiento del proyecto de ley, calificarían ese proyecto de ley y habrían ya enviado a la comisión especializada permanente que corresponda para en esas arenas debatir si realmente es económica, políticamente conveniente el proyecto de ley en los términos que el presidente de la República lo ha remitido. Pregunté mal, es decir, no, evidentemente se prueba en esa actitud lo que usted afirma. Pero pregunté mal. ¿Por qué no le interesa eso a la Asamblea? No pregunté cómo se demuestra que no le interesa. ¿Por qué no le interesa proteger el sistema económico
y el régimen de dolarización a la Asamblea. A ver, puntualizo entonces, probablemente como esto no llegó al seno de la Asamblea Nacional, tal vez a los que de momento no les interesa son a 4 de los miembros de esa Asamblea Nacional. Ajá. Y usted daba un dato importante. Hay 3 legisladores que integran el CAL, que pertenecen a la bancada exoficialista de Alianza País y que curiosamente no ganaron una sola curul para la reelección en la Asamblea Nacional, entre ellos el señor César Litardo. Entonces me parece que la cuestión tiene que ver con un mensaje eminentemente político. No gané la reelección y ya este gobierno está de salida y por lo tanto lo que me conviene más bien es ver por dónde me voy acomodando, por dónde mi accionar legislativo en estos últimos meses se va acomodando, de tal manera que me parece a mí que estos legisladores vuelven al origen del cual salieron, es decir, al origen correísta. Porque mire, qué curioso que el candidato del correísmo, un día antes de que se tome esta decisión en el CAL, decía que el CAL no debía dar tratamiento o dar paso al tratamiento de este proyecto de ley. Y oh sorpresa, en la mañana siguiente, con los votos de estos 3 legisladores, más uno de Sociedad Patriótica, que también su partido le viene haciendo juego al correísmo, pues curiosamente se toma esta decisión. Entonces me parece que la cosa es intentar congraciarse con un candidato que está en segunda vuelta, y con esto, por supuesto, torpedear, en términos generales, el interés público de la nación, que, vuelvo a insistir, debería en todo caso ser debatido en el tratamiento del proyecto de ley y no torpedeado por una decisión administrativa de un órgano administrativo. Lo dice usted con mucha claridad y elegancia. Yo lo voy a decir de otra manera. Se están poniendo en 4 con Arauz, ¿ok? Y le están diciendo, miren, aquí está el Banco Central a las órdenes, sin hacer nomás, para tomarse las reservas que ustedes quieren cuando ganen. Lo cual supone que además asumen que los otros van a ganar. La siguiente cuestión. La fiscal general hizo una consulta o pidió una opinión a la Corte Nacional antes del acto urgente, por el cual le pedía al CNE una copia de su base de datos ante la denuncia que había de un posible delito electoral, lo cual le obligaba a precautelar la evidencia. La Corte Nacional le dio una opinión de que le parecía constitucional el proceder o que no iba en todo caso contra la Constitución. Ese proceder, ¿es a la Corte Nacional a quien debió consultar o a la Corte Constitucional a quien debió consultar? A ver, en esto me parece que no debió haber consultado a nadie la doctora Salazar, porque en proceso electoral ningún funcionario es intocable, y me estoy refiriendo precisamente a los integrantes del Consejo Electoral y a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, este señalamiento que se ha hecho del famoso artículo 16 de la ley electoral, como que si esa norma exime al funcionario de someter su conducta, al funcionario electoral, por supuesto, al principio constitucional de responsabilidad, es una interpretación arbitraria, antojadiza y totalmente desubicada de los miembros del Consejo Electoral. En este sentido, lo que le quiero decir es que los órganos de control, como la Fiscalía, como la propia Contraloría, aunque esté en marcha un proceso electoral, no ven suspendidas, no ven limitadas, no ven eliminadas sus atribuciones constitucionales. En este caso, la atribución constitucional y la obligación constitucional de Fiscalía, de conformidad con el artículo 195 de la Constitución, es investigar aquellas denuncias que se presentan por el posible cometimiento de delitos, en este caso de acción pública. Así que la fiscal es la titular de la acción penal pública, no tiene que pedir autorización a nadie para desplegar sus competencias cuando alguien le ha presentado formalmente una denuncia. En todo caso, a mí me parece que el Consejo Electoral está jugando con fuego, porque hasta ahora no toman una decisión respecto a facilitar la entrega de esa información que la doctora Salazar... Doctor, sí la toman. Perdón, ahí es al revés, sí la toman. Han tomado la decisión de negarlo. Estaban sacando la copia ante un notario y le interrumpieron. Es decir, ya hay 2 decisiones. Se niegan a ese pedido de la fiscal y se han negado a la auditoría de la Contraloría. ¿Qué delito comete el CNE cuando se niega a proceder legalmente como se lo exigen estas 2 autoridades? Digamos, ahí hay varias consecuencias. En el caso de Fiscalía, no entregar la información que ha pedido tendría que provocar necesariamente o posiblemente al menos allanamientos a la institución del Consejo Electoral. Y me parece que en términos democráticos se vería muy mal ya en un proceso electoral tan empañado como este, que existan imágenes donde Fiscalía tenga que ingresar con la fuerza pública al Consejo Electoral
a captar, a recabar esos indicios, esa información que gentilmente le solicitó. Ahora, delito, yo no le podría decir si han cometido delito, yo no soy penalista, pero ahí tiene usted una norma clarísima, que es la del artículo, me parece que es el 282 del Código Orgánico Integral Penal, el incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, tanto de Contraloría como de Fiscalía. Así que me parece que los miembros del Consejo Electoral han tomado una postura y eso les va a costar caro en el futuro inmediato, ¿no? Muchas gracias, doctor Ismael Quintana. Muy amable, repito, por su claridad y elegancia. Son las 6:56.